que es la iglesia para Cristo. Un segundito, que aquí se me fue lo que no era. Ok, para acá. Este no es. Pues este sí debe ser, tampoco es. Disculpen un segundo, a ver qué me pasó aquí. Ah, sí, ya sé. Me cambió de pantalla el... Y aquí vamos. Ahora sí vamos a compartir. Bien, entonces la iglesia es un tema necesario, indispensable, que estudiemos constantemente, porque en la hermandad, lamentablemente, hermanos, notamos que a veces no, siempre hay unos que otros hermanos que no le dan la importancia a la iglesia que tiene, pues. Y dentro de la importancia, lo indispensable, lo necesario que es la iglesia, pues podríamos nombrar muchas cosas. Primero, que fuera de la iglesia no hay salvos, el primer punto. El segundo punto es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. También podemos decir que la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es la Jerusalén celestial. Y como vamos a estudiar hoy, la iglesia es también la casa y el templo de Dios, o sea, del Dios vivo. Pues esta sería la lección número 10. Entonces, eh, lo primero que debemos entender es que Dios, eh, cuando Él mandó a hacer el tabernáculo, hermanos, ese tabernáculo fue una determinación de Él, pues. Él ordenó que se hiciera el tabernáculo con el propósito de que allí se oficiara eh, todas las cosas que tenían que ver con la adoración, con el perdón de pecado, con la expiación, eh, con la intermediación, pues, entre el sumo sacerdote y Dios. Y ese tabernáculo, que era básicamente hecho de telas y maderas, revestidos de oro en algunas cosas, pues se le llegó a conocer como la casa de Dios. ¿Ok? Y a diferencia del templo, el templo realmente fue una idea que surgió del rey David, pues. Dios lo que estableció fue el tabernáculo. David quiso hacerle casa a Dios. Y cuando él quiso hacerlo, pues Dios no se lo permitió porque él había derramado mucha sangre. Sin embargo, Dios sí permitió que le hicieran el templo, ¿verdad? Para sustituir el tabernáculo. Entonces, debemos entender que de alguna manera u otra, Dios ha tenido de una manera simbólica casa. No hay casas que puedan contener a Dios, pues eso es lo que nos dice la Escritura. Y vamos a ver esto porque si entendemos lo que significa que la iglesia es casa y que la iglesia es templo, realmente aprenderemos a valorar las iglesias locales donde nosotros somos miembros. Entonces, Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, no debemos pensar, no debemos creer que Dios se pueda estar dentro de una estructura hecha de cosas materiales, pues porque Dios todo lo llena, todo lo ocupa. Pues. Dios está en el lugar más recóndito del universo y también está al lado suyo, está al lado mío, está en todas partes. Pues. Entonces, los seres humanos debemos comprender que realmente no hay nada que uno pueda hacer físicamente para que Dios pueda habitar plenamente allí. Sin embargo, Dios permitió que se hiciera el tabernáculo y a través o por medio de ese tabernáculo, él se comunicaba con su pueblo. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel tuvo una casa o tuvo varias casas, y vamos a ver qué quiero decir con eso, pero hoy en día, en la actualidad, hay una casa y esa es la casa del Dios vivo. Pues. Entonces vamos a estar analizando eso. Entonces, ¿qué casas tuvo Dios en el pasado? Primero fue el tabernáculo, como estaba diciendo, pues
Nos dice Éxodo 25 del 8 al 9, dice, y harán un santuario para mí, y dice, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y quiero notar la palabra santuario, porque santuario tiene que ver también con templo. O sea, el tabernáculo no solamente era la casa, o los judíos lo tenían como casa de Dios, sino que el tabernáculo también era considerado el santuario de Dios. ¿Ok? Entonces, en los primeros siglos, el pueblo de Israel realmente convivió con el tabernáculo, pues el tabernáculo era una serie de telas, como dije, de madera, de tiendas que se levantaban y se movían de un lado a otro, pues. En Primera de Crónicas 6:48 dice, y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo y notemos lo que dice, de la casa de Dios. Ahora, ¿por qué era la casa de Dios? Porque él, a través del tabernáculo y de lo que se hacía ahí, él se comunicaba, él hacía, daba mensajes a su pueblo en el principio, pues, ¿ok? Entonces, esta casa que Dios mandó a hacer no tenía paredes, no tenía ladrillos, no era de roca, sencillamente era de tela y madera, una cosa muy, muy sencilla, con muchos utensilios llenos de oro, pues, o sea, cubiertos de oro, pero era una tienda, pues. En Éxodo 26:1 al 2, al 3, perdón, dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, la anchura de la misma cortina de 4 codos, todas las cortinas tendrán una misma medida, 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. O sea, lo que quiero aquí atraer a la atención es que eran sencillamente telas, cortinas y madera, pues, ¿ok? Y a esta casa, muy sencilla, iban a consultar el pueblo de Dios. En Éxodo 33 del 7 al 9 nos dice, y Moisés tomó el tabernáculo, segundito, listo, ok. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. ¿Por qué el tabernáculo de reunión? Porque allí era donde Dios se reunía o el pueblo se reunía con Dios. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Por eso es que se llegó a conocer el tabernáculo como la casa de Dios. Entonces todos iban a consultar ahí. Moisés lo hacía, pues. Ahora, posteriormente, como referí, David quiso construir un templo, pero Dios no se lo permitió, sino que se lo dejó a su hijo Salomón. Y Salomón le construyó un templo a Dios que vino a ser el sustituto del tabernáculo. Y también llegó a ser conocido como la casa de Dios, porque ya el tabernáculo en ese momento desapareció, pues, ¿ok? Para ellos, para el pueblo judío, ese templo llegó también a ser la casa de Jehová. Nos dice Primera de Reyes 8, del 17 al 21, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel,
como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en el cual estaba el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. El, el, el significado, hermanos, de la casa de Jehová es importante porque para el pueblo de Israel el templo realmente fue a llegar a ser pues como el centro de orgullo, era la religión nacional, era el centro de toda la religión judía, ¿ok? Y por eso, si se acuerdan, cuando Cristo estaba en la tierra, sus discípulos muy orgullosos le estaban mostrando a Jesucristo el templo que había reconstruido Herodes, ¿ok? Y Cristo pues les dijo que eso iba a ser destruido, pues. Entonces, para ellos el templo era la casa de Dios. Inclusive cuando Cristo vino a la tierra, pues, Cristo llegó a llamarla igualmente la casa de Dios. Sin embargo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ese templo ya no tuvo ningún valor, sino era un edificio de roca que ya no tenía ni contenía a Dios, ni allí se hacía nada que agradara a Dios. ¿Ok? Entonces, nos dice acá en Mateo 21 del 12 al 13, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, en el tiempo de Cristo, todavía el templo era la casa de Dios. ¿Cuándo dejó de ser la casa de Dios? Cuando se estableció la iglesia en el Pentecostés. De ahí en adelante, ya la casa de Dios era la iglesia, que se fue revelando paulatinamente a medida que se fue mostrando el nuevo pacto, que se fue revelando el nuevo pacto, pues. Entonces, ¿por qué hago yo toda esta introducción? Para que comprendamos que, que Dios siempre ha tenido un lugar donde Él mora de una manera simbólica, donde Él se relaciona con su pueblo, donde Él escucha a su pueblo y para Él es un lugar sagrado, pues es un santuario. Entonces, Dios no mora en casa física, porque ninguna casa física lo puede contener. Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, nuevamente Salomón. Entonces, estas casas, simbólicamente, hermanos, eran sitios donde Dios se comunicaba con su pueblo, donde Dios aceptaba sacrificios, adoración, cultos, ritos, para que subieran a su divina presencia y a través de ellos él también permitía que se hiciese expiación. La expiación es el proceso por el cual una vida sustituye a otra derramando su sangre y de tal manera que el pecado de la otra persona pueda ser tapado en el caso del antiguo pacto y en el nuevo pacto pueda ser perdonado totalmente. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios hoy? Pues, la pregunta. Después de la muerte de Cristo, el templo pues duró 37 años más, pero ya no era el templo de Dios, ya no era la casa de Dios, hasta que vino Tito, el general Tito, y destruyó el templo, y hasta ahí llegó la religión judía. Pues. Hoy en día los judíos tratan de llevar una religión basada en la ley de Moisés, pero no la pueden cumplir. ¿Por qué no la pueden cumplir? No tienen templo, no tienen sumo sacerdote, no tienen sacerdotes que oficien, no pueden hacer sacrificios de animales, no tienen lugar santísimo ni lugar santo. O sea, realmente la religión judía como la establece la ley de Moisés desapareció. Hoy tratan de llegarse,
guiarse por la ley de Moisés, pero no pueden. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios hoy? Pedro le dijo, Pablo le dijo a Timoteo en 3:15, 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas, ¿ok?, cómo debes conducirte y cómo él también debía enseñar que se conducieran los demás en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. Además, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que no es lo que vamos a estudiar hoy, pues, sino que quiero quedarme con el hecho de que la iglesia es la casa de Dios. Entonces, la casa de Dios ahora es la iglesia, pero a diferencia del pueblo de Israel, Dios mora en y con su iglesia, en medio de su pueblo y en sus corazones. ¿Qué quiero decir yo con esto, hermanos? Ya la iglesia, la casa de Dios, la iglesia no es algo hecho de madera, no es hecho de piedras, rocas, no es hecho de cemento, no. Ya la casa de Dios hoy en día es un edificio espiritual, una casa espiritual. Y siendo espiritual, allí sí vive y allí sí mora Dios. Esa es la gran diferencia entre la iglesia, que es una casa espiritual, y el templo o el tabernáculo, que eran objetos materiales. Por la fe y la obediencia, Dios mora en la vida de su pueblo. Ya no se necesita edificios físicos. Muchos dicen, voy a la iglesia pensando que la iglesia es el local o que es el edificio donde se reúnen. No, no, la iglesia ya son las personas que la componen. Su casa, la casa de Dios, no es un templo o un local. Su casa es la iglesia, que es el grupo de los que han sido llamados afuera del mundo y del pecado para unirse al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada iglesia local, mis hermanos, donde cada uno de nosotros convivimos, donde cada uno de nosotros somos miembros, representa la casa de Dios en este mundo, pues. Y es un gran privilegio que nosotros poseemos. Dios tiene una casa en la tierra donde habita, pues. La que está en Ecuador, en sus diferentes pueblos, ciudades, las que están en Chile, las que están en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en El Salvador, en Panamá, son casas de Dios, donde en esas casas Dios habita, pero no en templos, no en locales o edificios, sino en los corazones de sus miembros, de cada uno de los cristianos. Y cuando la iglesia, pues, eh, hace las cosas como Dios quiere, Dios está en medio de ese grupo. Cristo está en medio de ese grupo. En Apocalipsis, si recordamos en el capítulo 1, dice que Cristo se pasea en medio de los 7 candelabros, que son las 7 iglesias del Señor. Es un número simbólico para representar todas las iglesias que existían en aquel entonces y que también existen hoy en día. Entonces, tanto la iglesia, mis hermanos, como cada cristiano, somos especiales para Dios. Somos especiales para Cristo. La iglesia es la casa de Dios y ella es la que representa a Dios aquí en este mundo. Cada cristiano individualmente y la iglesia también, porque la iglesia, como leímos, es columna y baluarte de la verdad. Dios llena toda su creación. Él está en todas partes. Pero recordemos que Dios no tiene comunión con las tinieblas. El mundo entero, la mayoría de la humanidad a través de los siglos ha estado bajo el dominio del maligno. ¿Ok? Y sus corazones no le han pertenecido a Dios. Dios no mora en los corazones de todas esas personas que han estado de espalda a Él. ¿Dónde mora Dios, hermanos? En su iglesia, en su pueblo, en los corazones de sus hijos.
Y Dios se complace en tener comunión con ellos que están limpios de pecado por medio de la sangre de Cristo. Entonces, es un gran privilegio que tenemos nosotros los cristianos, que tenemos nosotros la iglesia del Señor. Por eso es que cada cristiano debe valorar la iglesia del Señor. La iglesia local donde es miembro debe considerarla porque es la casa de Dios. Y cuando nosotros despreciamos la casa de Dios, cuando nosotros despreciamos a los hermanos, estamos despreciando a Dios también, pues. Entonces, Dios disfruta, hermanos, morar en medio de un pueblo santo, porque eso es lo que Él ha querido. En el diluvio, antes del diluvio, él iba a destruir toda la tierra y resulta que hubo un hombre, un solo hombre, que halló gracia delante de él, Noé. Eso es lo que dice la palabra. Y su familia se salvó por medio de Noé, porque todos decidieron, lo ayudaron a hacer el arca y además entraron en el arca y se salvaron. Pero Dios se agrada de aquellos que tienen un corazón donde le dan entrada a Dios. Y eso es lo que pasa hoy con el mundo. El mundo tiene a Dios en la boca. El mundo dice que ama a Dios, pero no quieren saber de Dios. No les interesa su palabra. Entonces Dios mora a través, en medio de nosotros y lo seguirá haciendo a través de los tiempos. Y ese es finalmente lo que va a suceder ya cuando todo se haya acabado, pues, después del juicio final. Dios seguirá morando en medio de su pueblo, nos dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero ¿qué tabernáculo? No el tabernáculo hecho de telas, hermano. No el tabernáculo hecho de madera. El tabernáculo son el edificio espiritual, la ciudad espiritual, la Jerusalén celestial, la esposa de Cristo, que está conformada por todos los santos y todos los salvos de todos los tiempos, de todos los tiempos. Entonces Dios quiere morar en medio de eso. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué gran privilegio, hermano. Pero a pesar, quiero notar que esto que está hablando Apocalipsis 21 ya es después del juicio final, que ya será nuestra estadía final en el cielo. Pero hoy en día la iglesia, hermano, las iglesias fieles, los cristianos fieles, también están disfrutando de esa comunión con Dios. No de la misma manera, porque hoy en día, pues nosotros estamos todavía en la carne y tenemos una lucha con la carne. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir o qué significa casa, hermanos? Casa es donde alguien habita, es alguien donde la persona mora, es su hogar, es el lugar donde pasa las horas y los días y posiblemente pasen los años y hasta muera allí, pero ha sido su hogar, pues. Y cuando se usa la palabra casa, pues lo que quiere transmitirnos es que Dios disfruta morar en medio de su pueblo. Entonces, además, también nos dice la palabra que la iglesia es el templo de Dios. ¿Ok? Nosotros como individuos, cada uno, somos templo del Espíritu Santo. Como nos dice 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Ahora, el Espíritu Santo también es Dios, pero también la iglesia es el templo, pues el grupo de los santos, el grupo de los llamados afuera, también son el templo de Dios. ¿Ok? Y hay una diferencia entre el individuo y la iglesia. El individuo puede adorar a Dios y puede orar en cualquier momento, puede ayudar a sus hermanos, puede ayudar también al inconverso, puede hacerlo de muchas maneras. La iglesia está más limitada en su accionar.
¿ok? Pero en el único lugar donde se puede hacer culto, adoración, alabanzas, oraciones en grupo, es en medio de la iglesia. En las reuniones de la iglesia es el único lugar donde podemos tomar la cena del Señor, recordar la muerte de Cristo. Es el único sitio donde podemos llevar nuestras ofrendas, que son sacrificios agradables a Dios. Entonces, Pablo le dice a los hermanos en Corinto, esto no es individual, esto es para el grupo, dice, según de Corintios 6, 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, ¿cuál es el templo de Dios? La iglesia. Porque vosotros sois el templo de Dios. Fíjense que está hablando de plural. Vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia. No es un solo individuo, es el grupo que conforma la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué es un templo, hermanos? El templo es un santuario, es un lugar donde se le ofrecen sacrificios agradables a Dios, ofrendas agradables a Dios, alabanzas que son aceptables. Es el lugar que Dios ha determinado para que le adoren y le rindan culto como pueblo. El pueblo de Israel, por ejemplo, no podía ir a ofrecer sacrificios fuera del tabernáculo, porque en sí no iban a tener eh, no iban a tener ningún efecto para que Dios tapara sus pecados. Entonces, el único sitio donde ellos podían ir era al tabernáculo o posteriormente al templo. Hoy el único sitio, hermanos, donde podemos ofrecer servicios agradables, sacrificios agradables a Cristo y a Dios es en la iglesia. ¿En qué sentido? Las ofrendas es el único lugar donde podemos darlo cuando estamos reunidos como iglesia. Cuando estamos reunidos es el único momento en que podemos celebrar la cena del Señor. Cuando estamos unidos es el único momento en que podemos cantar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, la iglesia es el lugar que Dios ha determinado en nuestros tiempos, que es su santuario, es el templo donde se le rinden adoración especial a Dios. No hay otro lugar, hermanos. A no ser que de una manera individual cada uno podemos rendirle a culto, pues porque nosotros podemos orar por nosotros solos, nosotros podemos ayudar a las personas, nosotros podemos llevar una vida ejemplar, eso es una manera de rendirle culto a Dios. Podemos cantarle a Dios, podemos hacer muchas cosas individualmente, pero como grupo solamente lo podemos hacer cuando estamos todos en conjunto haciéndolo. Pedro dijo en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, ¿verdad? O sea, una descendencia especial, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, los cristianos son sacerdotes reales de Dios. Y reales, hermanos, nos están dando una connotación no de cualquier sacerdote, sino ya cuando dice reales, nos están poniendo a un nivel mucho más alto de lo que nosotros merecemos, de lo que deberíamos tener, pues. ¿Y por qué somos reales? No por nosotros, porque seamos especiales y que seamos muy santos, en el sentido de que no fallamos, a veces fallamos. Somos reales porque Dios nos ha aceptado por medio de Cristo y nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho su pueblo, ya nos ha hecho ese linaje escogido. Entonces, los cristianos son sacerdotes reales de Dios. Cada uno puede hacer ofrendas, sacrificios que son aceptables, agradables, que sube como olor grato. También como pueblo, juntos, unidos, pueden alabar y adorar a Dios, ofrecerle sacrificios agradables.
Si usted, hermano, usted, hermana, va a tomar, por ejemplo, va a tomar su ofrenda y la va a guardar en su casa y no la lleva a la congregación, usted no hizo nada, porque esa ofrenda se hace válida cuando usted la entrega el primer día de la semana, como Dios mandó, pues. Hoy, por ejemplo, hay costumbre de hacer la cena del Señor en sus hogares, pero bíblicamente, hermanos, no hay algo que justifique eso. Podríamos decir que por causa de la pandemia y en que se nos obligaba a no reunirnos, tuvimos que recurrir a eso. Fue un caso excepcional, un caso especial, donde esperamos que Dios haya visto eso con misericordia. Pero ya pasada la pandemia, ¿qué justifica que se siga practicando algo que la palabra no nos lo muestra? Apocalipsis 1 del 5 al 6 nos dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para nosotros que somos gentiles, entender qué quiere decir sacerdotes no es tan fácil o no es tan claro como para lo que era para los judíos. Los judíos sabían lo que era un sacerdote. Un sacerdote, hermano, era una persona especial dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque solamente podían ser sacerdotes los que venían de la línea de Aarón. Eso era un pequeño grupo dentro de todo el pueblo de Israel. El resto del pueblo de Israel no eran sacerdotes de Dios, eran sencillamente parte del pueblo de Dios, judíos. Pero los sacerdotes eran los únicos que podían estar oficiando o en el tabernáculo o en el templo. Allí no podía entrar más nadie. Ahora notemos que en la iglesia todos los cristianos somos sacerdotes. Todos los cristianos podemos acceder en grupo al lugar santísimo y lo podemos hacer también de manera individual, algo que solamente el sumo sacerdote podía hacer una sola vez al año en el templo, en el tabernáculo terrenal. Entonces, la palabra sacerdote significa uno que ofrece sacrificio. Eso involucra todo lo que requiere el sacrificio para ser hecho, toda actividad, todo lo que tenga que ver para poder llevar a cabo ese sacrificio. Día tras día en el antiguo pacto los sacerdotes trabajaban arduamente. Tenían que matar los animales, tenían que purificarse, tenían que limpiar todo, tenían que extraerle la sangre, tenían que escuartizar a esos animales, tenían que quemarlos, tenían que dividirlos, tenían que limpiar. O sea, era un trabajón día tras día porque habían sacrificios diarios, sacrificios semanales, sacrificios mensuales y también anuales. Pero ahora nosotros somos sacerdotes espirituales y esa es una gran bendición que tenemos. ¿Y eso dónde está? Pues en la iglesia. La iglesia es realmente ese templo de Dios donde se le puede ofrecer sacrificios aceptables y agradables. Notemos que Pedro identifica a cada cristiano como piedras vivas. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí hay varias cosas interesantes, mis hermanos. Notemos que el apóstol usa piedras vivas, no usa solamente piedras, porque piedra es algo físico. Pero piedras vivas está refiriéndose a la parte espiritual que somos nosotros. Nosotros entregamos, como nos dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nosotros entregamos nuestros cuerpos como culto racional a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? La parte espiritual que nosotros le ofrecemos a Dios. Entonces,
¿Qué significa? Que somos cada uno, somos piedras vivas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? En el tiempo en que se escribió esto, las casas, los templos y todo era edificado de roca, de piedra. Pues, ¿ok? Entonces las casas tomaban piedras y iban juntándola una sobre otra hasta que finalmente terminaban una casa, terminaban el templo, pues fue rocas más gigantes, pues grandes. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Pedro está usando eso que entendían los de aquel entonces, porque ahorita se hace de madera, de ladrillo, entonces tal vez para nosotros no es lo mismo. Pero aquí lo que está tratando de decir es que nosotros, cada uno de nosotros los cristianos, somos piedras, piedras vivas, que cada una juntándose, uniéndose, poniéndose una sobre otra, una al lado de la otra, finalmente construimos la casa de Dios. En este caso, una iglesia local. ¿Ok? Entonces vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificados. La edificación, pues, tiene que ver en el sentido físico con construir un edificio, una casa, pero en el sentido espiritual tiene que ver con el crecimiento espiritual que cada uno de nosotros como piedra viva debemos tener. ¿Para qué? Porque si usted hace una casa con una piedra que se desborona, esa casa posiblemente se va a caer, se va a torcer, va a estar desboronada o fea dentro de poco tiempo. Y eso es lo que pasa a veces en la iglesia del Señor, que hay cristianos que se supone que son piedras vivas, pero se desboronan de nada por su comportamiento, por su actitud. Entonces, tenemos que ser piedras vivas, porque cada uno de nosotros conformamos, construimos, edificamos la casa espiritual de Dios y también el sacerdocio santo, el templo de Dios. A medida que nosotros crezcamos espiritualmente, hermanos, esas piedras van a ser sólidas, fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber una iglesia fuerte, una iglesia sólida. Entonces dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de quién? De Jesucristo. La casa de Dios, su templo, está construida por piedras vivas. Cada cristiano llega a ser una parte que ayuda a formar o establecer la iglesia, el edificio espiritual de Dios. La iglesia es edificada por la palabra y por las obras de amor que se llevan a cabo los unos con los otros. Entonces es necesario que cada piedra viva crezca espiritualmente, se esfuerce por madurar, por aprovechar bien la edificación para que la iglesia sea sólida, firme y espiritual. El diablo, hermanos, en el primer siglo persiguió a la iglesia con el imperio romano y trató de destruirla, de acabarla, pues no pudo. Pero cuando él se vio que ya Dios le quitó ese poder, o sea, le quitó esa facultad que tenía de mover gobiernos para perseguir al pueblo de Dios, entonces se va detrás de cada cristiano. Por eso él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y, ¿y qué hace él? Él lo que hace es que toma cristianos, los pervierte, los aparta del camino de Dios y entonces esos mismos cristianos los utiliza para causar daño dentro de la iglesia. Las divisiones, los pleitos, las contiendas, la apostasía, hermanos, vienen de cristianos. Cristianos que parecen fieles, pero que realmente no lo son tanto. Aunque la iglesia es de Cristo, sin embargo, cada iglesia local es como sus miembros son. Y eso es una de las cosas que ha afectado a la iglesia del Señor. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea era tibia. ¿Por qué era tibia? Porque sus miembros eran tibios. La iglesia en Sardis estaba muerta porque la mayoría de sus miembros estaban muertos. La fe de la iglesia en Tesalónica se expandía por todos lados. ¿Por qué? Porque sus miembros anunciaban el evangelio y se esforzaban por llevarlo a todas partes. Entonces, las iglesias locales, cada una de las iglesias locales serán como son sus miembros. Una iglesia madura es porque sus miembros han sido bien edificados y ellos han recibido las enseñanzas y las han puesto por práctica. Es la voluntad de Dios que los cristianos no se esfuercen, perdón. Los cristianos se esfuercen como casa espiritual y sacerdocio santo por ser edificados, para que sean piedras sólidas, firmes,
que afiancen a la iglesia. Además, que le ofrezcan sacrificios aceptables y agradables. Recordemos que Dios no se complace de que se le ofrezcan sacrificios o ofrendas según los deseos de los hombres. Para que sea agradable a Dios, deben ser como Él pide que se le haga, pues, ¿ok? Que se haga. Pues. La nueva versión internacional dice de 1 de Pedro 2:5, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Recordemos, aquí hice yo aquí, perdón. Disculpe, hermanos, que le di algo que no era. Volvamos otra vez. Recordemos a Nadab y Abiud, pues. Murieron porque le ofrecieron a Dios sacrificios que no le gustó. A Caín le ofreció una ofrenda que Dios no le agradó. Saúl no hizo lo que Dios quiso y entonces quiso ofrecer el sacrificio de animales que Dios no le había pedido. El mismo pueblo de Israel que llegaron a desagradar a Dios con su sacrificio. Ananías y su esposa. ¿Ok? Y así muchos ejemplos. Pues. Hebreos 10, 5, 6 dice, con respecto a Cristo, por lo cual entrando en el mundo, esto es algo que Cristo hizo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, o sea, los sacrificios y las ofrendas que se hacían según la ley, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, o sea, ya llegó el momento en que Dios no quiso más eso. Cada iglesia local, hermanos, debe cuidar que todo lo que le ofrezca a Dios sea conforme a su palabra, para que sean sacrificios agradables. Hoy en día vemos iglesias de Cristo innovando, ofreciéndole a Dios cosas que Él no ha pedido y piensan que están agradando a Dios, sirviéndole a Dios, pero no es así, pues. Para concluir, mis queridos hermanos, usted es parte de la casa de Dios, una piedra o una columna del templo de Dios. ¿Cuál es su condición? ¿Es una piedra firme, madura, está comprometido, involucrado en las cosas del Señor? ¿O por el contrario son piedras tibias, indolentes y apáticos? La iglesia es sumamente valiosa para Cristo. Para cada cristiano debería serlo igualmente. Pero vemos unos cuantos cristianos que no valoran a la iglesia local, no la respetan e incluso van saltando de iglesia en iglesia. Pero sus acciones demuestran un desprecio por la iglesia local. Algunos de ellos dicen que pertenecen a la iglesia universal, pero si no respetan ni valoran a la iglesia local, no pueden creer que están incluidos en la iglesia universal. Cada cristiano es una piedra viva que sostiene a la iglesia local. Seamos piedras vivas, firmes, para que Dios siga morando en medio de nosotros y además ofrezcamos a Dios sacrificios aceptables que lo lleve a querer estar en medio de nosotros. Hermanos, este era el mensaje para hoy. Espero que les pueda ayudar a comprender este tema tan importante que es la iglesia del Señor y que Dios les bendiga. Hermano Jaime o hermano Miguel, no sé quién de los dos viene. Por mi parte le agradezco, hermano Mario, por este bello tema. Hermano Jaimito. Hermano Cleves, tenga la bondad de hacer una oración. Oremos, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, hermano, sí. Padre bendito, gracias te damos, mi Señor, por tu mensaje, Padre amado, que, que es un alimento para nuestras almas, mi Señor. Gracias por haberle dirigido a nuestro hermano Mario Arellano, que expuso